Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, doctor. Voy a ver cómo estamos de volumen. Estamos perfectos, ¿no? ¿De volumen? ¿Se escucha perfectamente? Sí, doctor. Muy bien. En esta oportunidad nos toca el tema de miocardiopatías, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el tema de miocardiopatías. ¿Qué son las miocardiopatías? ¿En qué consisten? Un conjunto heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas a disfunción, tanto mecánica como eléctrica, que habitualmente cursan con hipertrofia o dilatación ventricular inapropiadas, ¿sí? Numerosas causas, a menudo genéticas, pueden quedar confinadas al corazón o formar parte de trastornos sistémicos generalizados y con frecuencia son causantes de muerte de origen cardíaco o discapacidad progresiva relacionada con la insuficiencia cardíaca que provocan. Bueno, hay que diferenciar dos tipos de cardiopatías que comprometen el miocardio. Las miocardiopatías, que son una serie de enfermedades no inflamatorias que afectan al miocardio, y la miocarditis, que sí consiste en un compromiso verdaderamente inflamatorio, eventualmente infeccioso del miocardio, ¿sí? Entonces, hablemos de las miocardiopatías. En muchas de estas miocardiopatías, que son secundarias, se conoce una causa subyacente conocida como, por ejemplo, la afectación miocárdica como componente de un trastorno sistémico o multiorgánico. Por eso, antes de calificar a una cardiomiopatía como miocardiopatía verdadera, hay que descartar otras que son más frecuentes, como la cardiopatía hipertensiva, la enfermedad coronaria, o sea, la cardiopatía isquémica, la enfermedad valvular y las malformaciones congénitas cardíacas. Todas esas son causantes de miocardiopatías secundarias. Y otras causas que son de causa desconocida y que tienen tal vez un trastorno genético subyacente o pueden ser adquiridas y van a ser las miocardiopatías primarias. Entonces, estas son la mayoría de las miocardiopatías de origen desconocido, las miocardiopatías primarias. Entre las miocardiopatías secundarias, varias enfermedades multisistémicas pueden también, de paso, comprometer al corazón. Tenemos, por ejemplo, la miocardiopatía alcohólica, la miocardiopatía isquémica, la miocardiopatía por amiloide, algunas cardiopatías asociadas a la patología tiroidea, la hemocromatosis, la sarcoidosis, la deficiencia de tiamina, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas miocardiopatías secundarias importantes, por ejemplo, enfermedades inflamatorias e infecciosas que comprometen en forma secundaria al corazón y al miocardio en particular. Tenemos la miocarditis viral, purulenta, granulomatosa, infecciosa, sifilítica, por riquecias, protozoos, helmintos y hongos. Vean ustedes, una enorme cantidad de agentes etiológicos que pueden comprometer al miocardio y producir miocarditis. La más importante es la viral, el virus ECO. La enfermedad de Chagas también es otra enfermedad que puede comprometer al miocardio y que tiene mucha importancia en este lado de América. Y la difteria, que sigue siendo prevalente a pesar de que ha disminuido significativamente. Tenemos también la miocarditis de Friedler. Es una inflamación miocárdica idiopática, o sea, de origen desconocido, caracterizada por infiltrados constituidos por una heterogénea población leucocitaria, donde destaca la presencia de eosinófilos y de células gigantes multinucleadas, además de la presencia, claro, de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Es una enfermedad rápidamente progresiva que causa insuficiencia cardíaca grave o muerte súbita. Seguimos con las miocardiopatías secundarias. Hay miocardiopatías asociadas a colagenopatías, como las enfermedades del colágeno, la artritis reumatoide y el lúpus eritematoso sistémico, fundamentalmente, y la miocarditis asociada a agentes químicos, fármacos, otros procesos tóxicos y metabólicos, entre los cuales habría que destacar arsénico, fósforo, monóxido de carbono, entre los medicamentos fenotiazídicos, sulfamidas, catecolaminas,
Compuestos citotóxicos asociados para el cáncer, como ustedes saben, entre las que destaca la daunorubicina. Después tenemos trastornos metabólicos asociados a uremia, hipopotasemia y al choque. También se pueden afectar secundariamente las fibras miocárdicas del corazón por trastornos musculares primarios, como distrofia muscular, que puede ser progresiva, y la citopatía mitocondrial. Muy bien, esas son entonces las cardiomiopatías secundarias. Y ahora veamos las miocardiopatías primarias, que se han clasificado tradicionalmente como miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva. Además, hay que añadir a este grupo de 3 importantes miocardiopatías primarias la cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica. Esta sería una representación gráfica simple, pero muy ilustrativa, de como la mayor afectación es a nivel ventricular. Entonces veríamos un ventrículo normal, una miocardiopatía hipertrófica, vean un engrosamiento significativo de la pared cardíaca que es asimétrica, donde hay un poco de disminución de la luz ventricular, una miocardiopatía dilatada en donde hay una gran dilatación de la cavidad cardíaca con un cierto grado de hipertrofia del miocardio, y la miocardiopatía restrictiva, que puede tener un aspecto normal o puede estar ligeramente dilatado, engrosado, hipertrófico, ¿sí? Lo que pasa es que aquí hay una disminución de la capacidad de contracción del miocardio, está por eso restringida el ingreso de sangre. Bueno, veamos la miocardiopatía dilatada, que también la podemos llamar miocardiopatía congestiva, ¿sí? Porque es estásica, ¿no ve? Es la forma más frecuente de miocardiopatía primaria y se caracteriza por una dilatación biventricular progresiva con hipertrofia, ¿sí? Hipertrofia. Hay un deterioro de la contractibilidad con disfunción sistólica, es decir, la fuerza inotrópica del corazón está disminuida a pesar de la hipertrofia que acompaña a esta gran dilatación miocárdica de los ventrículos. Hay un aumento de la presión telediastólica en la hemodinamia del tránsito sanguíneo y el volumen diastólico, ¿no? Hay un aumento entonces de la presión telediastólica y del volumen diastólico. Esta miocardiopatía termina desarrollando finalmente, progresando a una insuficiencia cardíaca congestiva en una cronología variable, que puede empezar a cualquier edad, pero en realidad cuando empiezan los síntomas asociados, 50% de los pacientes fallecen antes de los 2 años y un 25% alcanzan una sobrevida de 5 años. Empezaremos a discutir sobre la miocardiopatía dilatada. Aunque rara, es la miocardiopatía más frecuente. En su forma primaria es más frecuente que en su forma secundaria. Su etiología, por tanto, es desconocida. Aunque en un 20 a 50% de los casos se conoce una forma familiar genéticamente relacionada, que condicionan alteraciones a nivel del citoesqueleto, del sarcolema, de la envoltura nuclear de las fibras miocárdicas y o de las mitocondrias. ¿Ya? Entonces puede ser secundaria a un gran número de agresiones que lesionan directamente al miocito. Hay una hipótesis interesante de asociación con miocardiopatías secundarias, como miocardiopatía viral, el alcoholismo crónico y la miocardiopatía periparto, además de los trastornos hereditarios que vamos a describir, ¿sí? Entonces, hay muchas teorías, pero ninguna comprobada. Desde luego que destacan los factores genéticos. 1/3 de estos pacientes tienen familiares con una cardiopatía comprometida, ¿ya? Es de carácter predominantemente autosómico dominante. Con menor frecuencia pueden haber trastornos autosómicos recesivos, una lesión recesiva ligada al X o una herencia mitocondrial asociada, ¿sí? Se han descrito mutaciones en varios genes conocidos que codifican varios componentes del miocito cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, distrofina, troponina T, sarcoglucano D, cadena pesada de la miosina B, la laminina o la lámina AC, la distrofina, la desmina,
y la titina en la línea Z, ¿no? La distrofina, cuando hay alteraciones de este gen que codifica la formación de distrofina, el curso es rápido, de empeoramiento rápido. Y los otros van a condicionar una dilatación ventricular de comienzo precoz, y la laminina tiene un defecto asociado al nivel de la unión de la distrofina con la laminina, y la desmina es una miocardiopatía asociada a trastornos de la conducción, la desmina, ¿ya? Y la titina tiene 2 mutaciones en la región de la unión con la línea Z. Y aquí tenemos la distribución de las principales moléculas que pueden estar alteradas, que forman parte ya sea de la membrana, del citoesqueleto o de las fibras contráctiles del miocardio, ¿sí? Entonces, tenemos entre las más importantes asociadas a la miocardiopatía dilatada, no necesariamente en el mismo orden, en el orden más importante, de importancia, el sarcoglucano delta, la distrofina, la desmina, vean la localización en la estructura organizativa del miocardio, la laminina AC, pueden haber proteínas mitocondriales asociadas a la membrana mitocondrial, la titina, y en fin, esas son las más importantes, además de que hay otras que en particular se pueden asociar más a la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, el diagnóstico de la miocardiopatía dilatada es obviamente complementario con radiología, ecografía y cateterismo cardíaco, ¿sí? O sea, las técnicas de imagen son importantes, y desde el punto de vista estructural de la anatomía patológica pueden ser específicas o no ser específicas más bien, y no distinguir en la etiología verdadera, ¿no? A no ser que haya una miocarditis asociada infecciosa. El corazón es grande, las cavidades cardíacas, como se ven, están distendidas, y la pared está proporcionalmente a la dilatación adelgazada, pero en realidad puede estar un poco más engrosada que en el ventrículo normal o en los ventrículos normales, porque afecta ambas cavidades ventriculares. Los músculos del miocardio están hipocontráctiles y es típico un aumento de la presión telediastólica ventricular. Vean ustedes este corazón enorme con sus cavidades cardíacas, sobre todo ventriculares, grandemente dilatadas, ¿sí? Otras características macroscópicas: corazón grande, peso superior a lo normal, un corazón blando y pálido, dilatación en todas las cámaras con mayor afectación ventricular, por lo visto también hay un poco de afectación auricular. Estas dilataciones favorecen, como siempre, la estasis y por lo tanto la formación de trombos murales, y el endocardio, vean ustedes, puede estar engrosado. Desde el punto de vista microscópico, las células musculares hipertrofiadas tienen una morfología irregular, algunas están estiradas, realmente agrandadas, engrosadas, otras pueden tener atrofia por la fibrosis que se va desarrollando, que es una fibrosis intersticial que se nota mejor con tinciones tricrómicas, como en este caso, en azul. Puede haber una fibrosis intersticial perivascular y subendocárdica, particularmente, un endocardio engrosado con pequeñas cicatrices subendocárdicas que pueden sustituir a las células musculares. Hay pérdida de los sarcómeros, incremento del número de mitocondrias. Bueno, ahora pasamos a la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad autosómica dominante. Muchos casos se presentan con mutaciones nuevas o esporádicas en las que se produce una hipertrofia. A menudo, y esto es característico prácticamente, esa hipertrofia se dé a nivel del tabique ventricular, ¿sí? Hay funcionalmente trastornos de distensibilidad con disfunción diastólica, hay defectos en la generación de la fuerza contráctil debido a trastornos funcionales del sarcómero por afectación de una o más de las proteínas contráctiles que lo forman, tales como miosina y troponina y las proteínas asociadas. Hay una sobrecarga hemodinámica, un gradiente de presión anormal a lo largo de la cavidad ventricular. Entonces el corazón es musculoso,
e hipercontráctil, pero insuficiente, ¿sí? Además, por la hipertrofia asimétrica, frecuentemente se produce una estenosis subaórtica hipertrófica idiopática con estenosis al flujo de salida ventricular, ¿sí? A esto se conoce como miocardiopatía hipertrófica obstructiva por la obstrucción al flujo de salida ventricular. Y claro, la hipertrófica también está relacionada con riesgo de muerte súbita, igual que la diastólica, ¿sí? El carácter autosómico dominante, en la mayor parte de las miocardiopatías hipertróficas se reconoce una base genética y son mutaciones que producen alteraciones de diversa gravedad en las proteínas miofibrilares dispuestas en forma desorganizada microscópicamente, pero molecularmente mutaciones que afectan a proteínas sarcoméricas, entre las que simplemente destacan, la cadena pesada de la beta-miosina, la troponina 1, la titina cardíaca, la alfa-tropomiosina y la proteína C, ¿no? ¿Qué es esta? Bien, entonces el miocardio hipertrofiado presenta esta gran característica, una disminución de los receptores catecolamínicos, una hipertrofia, tanto de un engrandamiento de la fibra como del músculo y una sucesiva aumento de la matriz extracelular con fibras colágenas que le van otorgando una fibrosis intersticial, ¿no? Hay también un incremento de los receptores de calcio con mayor entrada de calcio y las alteraciones que hemos visto a nivel de la sarcómera, de la membrana y de las proteínas asociadas a la sarcómera. Entonces, esto es lo que se ve macroscópicamente, una hipertrofia que en el corte sagital que estamos viendo aquí se ve más bonito, se ve una hipertrofia que es asimétrica. Vean ustedes, si ustedes se imaginan, la cavidad ventricular es irregular, está irregularmente dilatada, bueno, más bien disminuida por una hipertrofia asimétrica que puede ser septal, casi de todo el miocardio, o puede ser apical, una hipertrofia apical. Entonces, esto es lo que nos conduce a una hipertrofia asimétrica que cuando es septal puede darnos esta imagen de banano en la luz miocárdica. Tenemos otras imágenes de la gran hipertrofia muscular y la asimetría en la hipertrofia miocárdica izquierda, una hipertrofia septal sobresaliente, una disposición caótica de los miocitos, una fibrosis intersticial y una arteria con capa media engrosada, como se ve en esta fotomicrografía. Seguimos con la miocardiopatía hipertrófica. Vean ustedes aquí esa imagen si ustedes solo ven la cavidad cardíaca del ventrículo izquierdo, van a ver esa imagen de platanito, de banano, ¿sí? Por la gran hipertrofia del septo, que le da un abultamiento característico y le da esa formación a la cavidad ventricular, ¿no? Entonces, los miocitos cardíacos se disponen, siguiendo en este corte más longitudinal que transversal, un patrón desordenado, a veces en espiral, con desorganización, los núcleos también están agrandados, y hay aumento de la cantidad de glucógeno almacenado en el citoplasma y, claro, como hemos visto en las anteriores fotomicrografías, una fibrosis intersticial. En la clínica, estabilidad por años, pueden estar asintomáticos hasta que se complican y se complican con fibrilación auricular, formación de tromboémbolos con embolias periféricas, endocarditis infecciosa y también, como ya hemos dicho, muerte súbita subyacente. Luego tenemos las miocardiopatías restrictivas, ¿no? Que es un proceso raro, caracterizado por dificultad en el llenado ventricular, porque hay una disminución en la represión diastólica y en la función contráctil normal. Es una función contráctil normal, pero hay una disminución en la depresión sistólica, ¿ya? Los hallazgos histológicos dependen de la causa, en muchos casos, pero lo característico es que haya fibrosis o fibroelastosis endocárdica, vean cómo se ve acá, ¿sí?
hay otras enfermedades que se asocian a la miocardiopatía restrictiva, como la endocarditis de Loeffler, que cursa con una importante eosinofilia sanguínea, con infiltración incluso de los órganos por estos eosinófilos y una evolución rápidamente mortal, ¿sí? En la sangre también vemos eosinofilia. Las miocarditis. En este caso de las miocarditis restrictivas también habría que recordar que otras causas son la sarcoidosis, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, por almacenamiento de hierro y de cobre, respectivamente, entre las fibras miocárdicas, ¿no? Que dan esa característica de disminución en la represión diastólica. Bueno, entonces pasamos por último a la miocarditis. Primero, la clasificación. Podemos hablar de tipos intersticial y parenquimatoso, específico, inespecífico, agudo, subagudo y crónico. Esas son las variedades de miocarditis, ¿no? Pueden comprometer fundamentalmente el intersticio o el parénquima miocárdico, pueden ser de causa reconocida, específica, o pueden ser inespecíficas, pueden tener un curso clínico agudo, subagudo o crónico, ¿sí? La etiología puede ser, en el caso de específico, sobre todo, infecciosa, o pueden ser, en el caso no específico, idiopática. Pueden estar asociados a varias coagulopatía, principalmente, obviamente, al lupus eritematoso sistémico y a la artritis reumatoide, y pueden, como ya hemos visto al principio, tener muchas otras causas, ¿sí? La principal causa de miocarditis es la viral, la miocarditis viral, que cursa con inflamación del miocardio, con un cuadro clínico heterogéneo, amplio, causado por agentes biológicos e inmunitarios, ¿no? Decíamos, la principal causa es viral, el Coxsackie virus, y con menor frecuencia la miocardiopatía bacteriana, la miocarditis bacteriana, la producida por la enfermedad de Chagas, por el Trypanosoma cruzi, de carácter inmunitario, como en la miocarditis reumática y en la artritis reumatoide, de etiología desconocida, ¿sí? Morfológicamente tenemos un miocardio blando, con dilatación de las 4 cámaras, con presencia de trombos murales por la dilatación que se produce en el miocardio y en la cavidad cardíaca, y válvulas con infección, ¿no? Morfológicamente, en la microscopia vamos a ver un infiltrado inflamatorio, agudo o crónico, dependiendo de la causa, lesiones que pueden ser focales o difusas, y necrosis de miofibrillas. Como vemos aquí, hay una necrosis con reemplazo por macrófagos y células regenerativas reparativas a partir de fibroblastos y miofibroblastos solamente. Y en la diapositiva de arriba vemos el proceso inflamatorio agudo, ¿no? Fibrosis intersticial variable o la presencia del parásito, como en este caso una miocardiopatía chagásica, una miocarditis chagásica, que los Trypanosoma cruzi parasitan directamente las fibras miocárdicas, produciendo su destrucción y, por lo tanto, la miocardiopatía secundaria. Otras miocardiopatías son las cardiopatías por citotóxicos, la doxorubicina, por ejemplo, la sobrecarga de hierro, como la hemocromatosis, ¿no? La amiloidosis, por almacenamiento de este amiloide en el corazón. Bueno, en este caso es una muestra de riñón, pero es así como se vería entre las fibras miocárdicas, el depósito de amiloide. Las catecolaminas, descargas catecolamínicas, ¿no? Y la cocaína. Bueno, eso sería el tema por hoy de las miocardiopatías y las miocarditis. Gracias.